hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Hay momentos difíciles de controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan. Y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Y descanso. Y descanso. Y descanso. Y descanso. ¿Qué tal, Pastor Eduardo? ¿Cómo está? Bienvenido de nuevo al estudio de FM Vivencias. Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy vengo así como con una sensación de desafío. Ajá. Y también así como, ¿viste cuando vos sentís como que vas a quedar en deuda ya de antemano? Sí. Porque el contenido que tenemos para compartir, bueno, creo que no nos va a dar el tiempo. Y lo considero muy, muy, muy necesario. A modo de introducirnos, hablando del poder transformador de la palabra. Sí, que es lo que venimos hablando en los programas anteriores, que pueden buscarlo en el mismo canal de YouTube donde están viendo esto, FM Vivencias, buscan todos los programas anteriores. Porque hay que evitar que uno confunda la Biblia con un amuleto. Sí. Entonces, si tengo más cantidad de Biblias, tengo una dentro del auto, o ponerla abajo de la almohada. Claro, voy a tener buen sueño si la pongo, tal vez que me levante con el cuello torcido. Sí. Pero para salir de esa idea de la Biblia como un objeto y tomarla como lo que realmente es palabra viva, palabra de Dios, encerrada en letras sencillas, como decíamos la semana anterior, hoy quiero proponerles a la audiencia que charlemos sobre ¿qué buscamos en la palabra? ¿Qué voy a buscar? ¿Qué es lo que yo necesito de la palabra de Dios? Este poder transformador de la palabra del Señor, que todos los necesitamos el poder transformador de la palabra, pero vamos a ser un poquito específicos. ¿Qué necesidad tengo yo de leer la Biblia, de considerarla, de mirar su contenido? Bueno, vamos a aceptar de que todos necesitamos corrección. Sí. De nuestra vida, sí, nuestra por conducta, supuesto, continuamente, ¿no? Nuestro proceder, Viene bien. nuestro hablar, nuestro pensar. Errar es humano, dice el dicho, y bueno, ¿quién nos corrige cuando erramos? Lo divino. Y no pensar solamente en la corrección como lo negativo, como el reto, como el llamado de atención. Corrección es a veces ese toquecito que hace un conductor que va en la ruta en el volante y lleva el volante fijo, y a veces es, bueno, un poquitito más para allá,
nos acomodamos mejor en la huella, ¿sí? Y seguimos. Hay algo que lo tengo así grabado en mi memoria. Viste que uno graba ciertas etapas de cuando es chico. Ujú. Nosotros teníamos, mi papá, mi hermano habían comprado un camión. Le habían sacado la parte de madera, la caja, todo lo de atrás. Sí. Sacaron justamente toda la parte del sistema volcador, porque la caja era de hierro, era todo muy pesado, no funcionaba bien. Y le iban a colocar una caja de madera. Ujú. Pero antes lo mandaron a pintar. Lo pusieron lindo, bien pintadito. Cuando mi hermano regresa al campo con el camión, que no tenía la caja, así que las ruedas estaban libres, Ujú. en los 3 kilómetros que había de camino de barro, las ruedas traseras, las duales, levantaron barro sobre la cabina. Esa anécdota la conozco, la escuché y La me has parece escuchado. buenísima. Me parece buenísima. Entonces, yo no sé si es que mi hermano me quería entretener o quería que salga porque él quería charlar algo con mi mamá. Me dijo, Claro. ¿por qué no me limpias el camión? Vos imagínate un pibe de 11 años, 10, 11 años, Sí. ese barro fresquito puesto ahí, te da esa gana de ponerte a dibujar, a hacer caminito, ¿viste? Y lo primero que hice, me busqué una espátula. Y se ve que me adivinó la intención, salió corriendo de adentro de la cocina, estaba hablando con mi mamá y me dijo, no, Recién no. pintado, recién pintado. Recién lustradito. Yo le iba a sacar con la espátula. Claro. Me iba a divertir haciendo un caminito, una casita, ¿viste? Dibujando en el barro. Entonces, bueno, me explicó qué tenía que hacer con la manguera, tirarle agua. Ujú. Bueno, la diversión cambió, fue divertido, pero tuve que tener la paciencia, tirarle agua y tirarle para que el barro se ablande, lo despegue Despacito. y empezaban a caer los pedazos de barro, empezaban Claro. a caer. Entonces esto me dejó, claro, tomé conciencia con los años cuando yo tuve que cuidar algún vehículo mío, que si le pasase una espátula la va a rayar toda. Claro, una espada o el cepillo. Vamos a darle con cepillo Sí. fuerte y lo deja opaco, te queda el auto después. Entonces me quedó una enseñanza que es, ¿cómo sacamos el barro de nuestra mente, de nuestras vidas, de nuestros corazones? Vivimos en un mundo que nos tira barro a cada rato. Ujú. Es más, muchas personas desde su niñez nacieron en hogares donde el barro llovía. No se pisaba en el suelo, el barro te llovía. Claro. Entonces uno viene con tantas necesidades en la vida y, bueno, lo primero no hay que agarrarlo con la espátula. Porque Es lo que... nos rayamos todo. Pero es la tentación. Es la tentación que tenemos siempre, querer arreglar. En 2 minutos te lo arreglo, El te lo error encamino, lo queremos- crack, y ahí Queremos va. sacar de un solo saque a los errores. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué nos metemos a hablar de la palabra, del poder de la palabra de Dios, que, bueno, está ilustrada en las mismas escrituras, que es agua viva, Ujú. el torrente de la palabra del Señor, como en el Salmo 1, las corrientes de agua, y que cuando uno crece al lado, como el árbol crece al lado de las corrientes de las aguas, se nutre de sus raíces. Pero también el agua que nos limpia. Así que vamos a ser específicos. ¿Qué necesito yo que haga en mí la palabra de Dios? De hecho, todavía me quedan cascarones de barro que me viene bien, la lluvia de la palabra, me va limpiando. Me refiero a aceptar corrección. Ujú. Vamos a desarrollar este punto en un momento. Por eso dije que esto es desafiante, esto para gente que tiene coraje. El que no tiene coraje ya vaya cambiando el diálogo, tapándose las orejas, porque vamos a hablar de ese desafío de enfrentarnos a Sí. las Sagradas Escrituras, no como la espátula o la rasqueta, sino como ese agua que ablanda el barro, Ujú. lo hace caer, lo limpia, no nos lastima, esta es la cosa. Claro. La palabra de Dios no te lastima, te limpia. Te limpia. ¿Cierto? También vamos a ver la palabra de Dios como consejo. Ujú. El consejo, no nos estamos refiriendo a algo malo. ¿Viste? Vos estás de viaje y tenés la opción de ir por una ruta o por otra ruta. Ujú. Las dos rutas son buenas, pero ¿cuál te conviene más? Bueno, Claro, vos- el consejo más allá de esto está bien o esto está mal. claro.
Es dentro de lo bueno. Es dentro de lo bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Ahí está. Porque bueno, sí, claro, interviene la palabra ahí también. Vos podés ir por una ruta porque necesitas llegar más rápido, por una ruta muy aburrida, no pasa nadie, no hay nada para ver, te vas por ahí. Pero vos llevas los chicos en el asiento de atrás que te van a entretener si no te entretiene lo que hay alrededor. Entonces vas por otra ruta donde hay más cosas para ver. Y los chicos se entretienen con lo que ven, ellos van entretenidos. Entonces, si vos tuvieras que viajar, alguien te da un consejo, ¿qué ruta te conviene? ¿Vas solo y apurado? ¿Vas con personas grandes que toman mate? Bueno, esta ruta está buena. Pero si vos tenés que ir con los chicos, haz este otro camino que los pibes se entretienen, ven vaquitas, ven montañas, ven arena, ven médanos. Y entonces, el consejo tiene que ver con esto. Entre lo bueno, ¿cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo mejor? El otro aspecto que vamos a estar compartiendo en nuestra temática es las perspectivas, hacia dónde dirigimos nuestra mirada. Bueno, se entiende que las cosas se ven como se ven desde el lado que la mires. Hay cosas que las mirás del lado que no es lo mejor, no la vas a ver bueno, pero hay otra manera de verla. Y lo que vamos a referirnos específicamente a no perder de vista la perspectiva divina, la perspectiva de lo sobrenatural. Cuando uno pierde de vista la soberanía de Dios, la presencia de Dios y la directiva de Dios, bueno, entramos en un mundo complicado. Vamos a seguir en el desafío, porque ahora simplemente estamos tirando un pantallazo de qué vamos a hablar en esta temática. La que viene es más desafío todavía, y yo creo que vamos a quedar en deuda para la siguiente semana. Es el concepto de la iluminación. Siempre que pensamos en iluminación, siempre pensamos hacia adelante o hacia afuera o hacia otro lado. ¿Qué tal dar vuelta a la lámpara y que alumbre para adentro? Para adentro. ¿Qué encuentro cuando alumbra para adentro? Y esto es lo que hace la Escritura. Cuando me alumbra para adentro, bueno, esa visión introspectiva no es práctica común de la mayoría de los seres humanos. Los seres humanos tenemos la práctica común de mirar al otro y de criticar al otro, o a veces de compadecernos de los otros. Pero esa mirada introspectiva, iluminados por la palabra de Dios, vamos a encontrar muchas cosas que sanar, que resolver, que cambiar de lugar, que enderezar, que emprolijar o que perfeccionar. Porque, por ejemplo, descubrís que algunas cosas que parecían ser una ocurrencia, no eran una ocurrencia fortuita, era la operación de un don del Espíritu operando dentro de uno. Entonces hay que redireccionarlo y hay que cultivarlo, ¿cierto? Esto hace las Escrituras cuando nos iluminan por dentro y nos ayudan a encontrar, bueno, todo el valor que Dios puso en una persona. Y el siguiente punto, que debiera ser el punto principal en todos los momentos de nuestra charla, pero vamos a tomar tiempo específico para hablar de esto, que es la revelación de Cristo. La mayoría de los cristianos creemos que conocemos de Cristo. Bueno, lo conocemos desde la perspectiva teológica, de la perspectiva religiosa, de la perspectiva mística. ¿Qué tal conocerlo desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras? Se nos caerían... Por revelación del cielo. Mirá, ni siquiera los que caminaron con él en la tierra lo pudieron conocer hasta que no tuvieron revelación del cielo. Muchísimos mitos se nos caerían por el suelo cuando vamos adquiriendo revelación en Cristo Jesús, y que fue un pedido expreso que Él dejó, que Él se inserte, se incorpora a nuestra vida. Lo que hace que el cristiano viva esa vida de fortaleza, de autoridad, de paz, es la presencia de Cristo dentro de él. Así que estamos desafiados a corregirnos, a aconsejarnos, a crecer, enfocar nuestra perspectiva, adquirir iluminación para mirarnos por dentro con la visión con que Dios nos mira, y conocer más y más de Cristo. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el
voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Bien, continuamos. Bien, algo más que quiero mencionar como una práctica que suele ser común Ujú. en la vida de los creyentes, y aún gente que no conoce la palabra, pero por alguna razón se relacionó con ese dicho, y la tenemos como de refrán, algo que decir, Ujú. ¿no es cierto? Yo no sé si es verdad o no, es una cuestión cómica, una nota de humor, que siempre que llovió paró, creo que alguien dijo que eso lo inventó Lo Noé. inventó Noé. ¿Cierto? Entonces utilizamos frases como esa, bueno, dale al César lo que es de César, sin saber de dónde salió. ¿Y qué significa, no? A ¿Qué veces se significa? confunde un poco también el significado profundo que puede tener. Claro, cuando estamos utilizando contenido de las Sagradas Escrituras sin tener en cuenta la potencia espiritual que hay, Ujú. bueno, creo yo lo estamos usando como refrán. Claro. Así que usarla como amuleto suele ser una práctica, Ujú. usarla como refrán suele ser otra práctica, pero ¿por qué nos introducimos a un tema como este frente a la realidad del poder transformador de la palabra?
la palabra de Dios, es que la necesitamos. Ujú. ¿Y quién podría negar este primer aspecto que vamos a tratar? Por eso la gente que tiene coraje sigue escuchando, el que no ya cambió el dial, apagó la radio, porque vamos a hablar de este aspecto que es, una gran confrontación. ¿Quién de nosotros no necesita corrección? Necesitamos ser corregidos. Continuamente. ¿Viste? Continuamente. Vos imaginate el nativo, el indio que creció sin usar zapato y de pronto le querés poner zapato. Necesita toda una adaptación, su pie tiene que adaptarse. Bueno, hemos crecido en una vida sin la luz de la palabra del Señor, a la conducta que heredamos, la que nos pudo salir mejor, la que nos influenciaron de un modo u otro. Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nos damos cuenta que nuestro vivir no coincide con sus principios, no coincide con sus valores, no coincide con su conducta. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nos descartamos a nosotros mismos, descartamos la persona porque no tiene la conducta. No, tenemos que trabajar en corregir. Ujú. Pero quisiera tener desde el comienzo esa mirada sobre uno mismo. Yo necesito corregir. Bueno, de mí. una cuestión que tiene que ver con la madurez es la capacidad que tenemos de hacer observaciones de nuestros actos, de nuestras acciones, una autosupervisión y después la corrección también. Cuando maduramos nos vamos planteando objetivos en la vida, o deberíamos plantearnos objetivos en la vida, pero y para alcanzar un objetivo es indispensable ir supervisando los pasos que vamos dando y a esos pasos aplicar siempre va a ser necesario algún grado de corrección. Yo tengo todavía la primer Biblia que recibí de regalo cuando recién me convertí. Una de mis hermanas me regaló aquellas Biblias que venían con el cierre, ¿no es cierto? La conservo porque tiene un valor espiritual, histórico, emocional, pero me río cada vez que la miro porque miro los versículos que yo marcaba cuando la empecé a leer. Marcaba cada versículo y me acuerdo la razón por la que lo marcaba. Mira qué memoria. Eso es lo que me da risa, porque yo marcaba ese versículo para sacudirle a alguien. Para algún otro joven de la iglesia. Claro. Cuando comencé fui a estudiar música, mis primeros pasitos ahí me encontré con compañeros que eran creyentes. Uh-huh. Y entonces, viste, eso de sacar la espada y empezar a cortar cabezas era práctica a veces en muchos creyentes. Sí. Y cuando comencé a madurar me di cuenta que la palabra de Dios, si bien le sirve a todos, el primero que le tiene que servir es a mí. Claro, fundamentalmente. Yo necesito ser corregido por las Sagradas Escrituras. Entonces esa práctica le llamé yo la del creyente generoso. Ajá. Está en la reunión, está escuchando un mensaje de corrección y se da vuelta a mirar a ver si está aquella persona que lo Qué necesita. bien que le vendría a escuchar esto a fulano. Sí, esto le viene re bien. Entonces vamos a ser francos, sinceros. Yo necesito que la palabra de Dios me corrija. Y cuando me enfrento a los contenidos como tiene el libro de Efesios, como el libro de Colosenses, Uh-huh. el libro de Filipenses, hay uno de los textos que aparece como 20 veces cuando Pablo dice, ya no, esto no pertenece a la Uh-huh. conducta del cristiano, ya no, caminá como quien le pertenece a Cristo. ¿Cuántas cosas hay para corregir, verdad? Entonces, bueno, si aprobamos el examen en este primer punto, podemos ir adelante. Necesito esa corrección que enderece mis pasos. Sí. Porque mis pasos tienen que caminar en la luz del Señor. Caminar con Cristo, si bien es una vida gloriosa, es una vida de fe, pero tiene pasos claros. Entonces necesito la corrección de la palabra del Señor. Necesito que me saque del pozo del error. Uh-huh. Por eso, mientras yo no salga, no podría ayudarle a nadie. Uno puede ayudarle cuando logró salir. Cuando ya salí. ¿Cierto? Sí. Aunque podríamos compartir con otros la misma palabra a la que nosotros estamos aferrados. Uh-huh. De pronto, bueno, mi problema es tener mal carácter, una reacción equivocada en lo que hago, y estoy trabajando con mi carácter. Uh-huh. Que la palabra de Dios corrija mi carácter. No está mal que yo le cuente a otro. Mirá, yo
tengo el mismo problema que vos, me enchincho, se me va la voz, digo lo que no debo decir. Estoy trabajando con la palabra del Señor para ser corregido en esto. No está mal que lo comparta, sí está mal que me ponga a juzgar a otro Por lo mismo. y que no trabaje conmigo. Claro. Que no trabaje conmigo. Claro. Bueno, lo decía Jesús, antes de sacar la viga del ojo ajeno, fíjate primero la paja en tu propio ojo. Claro, claro, porque en la palabra de Dios yo encuentro lo que se define como bien y como mal. Ujú. De hecho, la pregunta de mucha gente es ¿y qué está bien y qué no está bien? Ujú. Y bueno, pronto nos vamos a preguntar qué está mal y qué no está mal. Y lo cierto es que vivimos en un mundo de gran confusión en este aspecto. ¿Dónde encuentro lo que me ilumina y me marca la línea de lo que está bien y de lo que no está bien? Porque la verdadera lucha de la humanidad ha sido entre el bien y el mal. Ujú. Ha sido el combate entre el bien y el mal. Entonces, aquí va esta palabra para todos los valientes, porque en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 12 al 15, da principios muy claros. Ujú. Que lo que está torcido, no se critique, se enderece, Ujú. no se salga del camino. Lo que está enfermo, que se Que sea sane. sanado. Es decir, hay un consejo restaurador, restablecedor en la palabra. Si bien corrector, claro que corrector, Ujú. corrige, pero no corrige para matar, corrige, bueno, como decíamos, lo de la espátula y lo del agua. Claro, es para limpiar, es para llegar a lo original, ¿sí? A esa imagen que Dios puso en nosotros, que está en nosotros, y que tiene que ir formándose. Y ese Claro. formándose implica necesariamente cambiar cualquier coraza o carcasa o impureza que haya tomado lugar en nosotros. Porque, ¿qué es el modelo propio de cualquier ser humano? La mayoría de los seres humanos se miran al espejo y ahí encontraron su modelo, Ujú. ¿cierto? Bueno, no le hago mal a nadie, Claro, y si le hago mal, bueno, no hago tan mal como lo hacen otros, claro. soy más bueno que otros, Sí, sí, sí. cuando la imagen o el modelo al que debe ser restaurado el ser humano no es a un poquito mejor persona, es justamente a la persona de Cristo el modelo hacia que Dios nos quiere llevar. Ujú. Pero si podemos entender esto, que necesitamos ser corregidos, estamos dispuestos, nos la aguantamos, encontramos en las Escrituras la definición entre el bien y el mal. Y obviar la palabra de Dios, rechazar la palabra de Dios, bueno, estaríamos evitando que ese torrente de agua que nos limpia, y que a veces no es tan inmediato, no es tan instantáneo, pero la permanente lluvia de la palabra, en esta ilustración que te contaba al limpiar el camión, Ujú. y al principio yo le tiraba agua y parecía que no pasaba nada. Claro, y de repente, ¡pum! Empezaban a caer los pedazos de barro, y un pedazo arrastraba al otro y entonces la diversión era tirarle con un poquito más de presión en la punta de la manguera, se hacía una huellita y caía el pedazo de barro, y no quedó ningún rayón, Ujú. ningún rayón. Esto es lo que hace la intensidad de la palabra del Señor. Oír la predicación, compartir, como decíamos la semana pasada, con otras personas que Sí, 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 ahondan en su búsqueda de la palabra, leerla, volver a esa práctica que no debió perderse nunca, leer la palabra del Señor. Es decir, volvemos a aquel concepto que compartimos muchas veces, cuando yo trabajo con la palabra trabaja conmigo. Por supuesto. Hacemos un pequeño corte antes de ir al siguiente punto y escuchamos esta canción de Marcos Vidal, aquí a pedido. Escuchá, es una letra fantástica, así que la compartimos juntos. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera
día llegará. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche. Qué linda canción, qué linda letra. Cuánta verdad que expresa, ¿no? En alguien que vive y que puso su vida en las manos del Señor. Y cuando lo experimentás te das cuenta que es cierto, ¿no? Que es cierto. Yo creo que Marcos Vidal, si bien se fundamenta sobre las Sagradas Escrituras para esta canción, bueno, cuando uno escucha sus testimonios, sus enseñanzas, evidentemente... Hay una vivencia detrás. No es que de repente se le ocurrió una linda poesía para escribirlo. Hay mucho detrás de lo que le escriben. En esto que decíamos recién de recibir corrección, porque vamos hacia un paso de más progreso en nuestra temática, quiero decir esto, que en la palabra de Dios para cada no hay un sí. Es decir, no hagas esto, pero sí hace esto otro. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos haciendo el bien para tener... Para dar a otra, para compartir con otros. Claro, claro. Entonces encontramos que Dios saca lo que no sirve para establecer lo que sirve, y el sí de Dios es Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, como lo dice 2 Corintios 1:20. El sí de Dios está en Cristo. Cuando uno deja de lado lo que lo destruye para darle lugar a Cristo, el sí de Dios entra a nuestra vida. Vos sacás un no y tenés más del sí, por ilustrarlo de alguna manera. Bueno, necesito de la palabra del Señor ese consejo oportuno. Entre las cosas buenas, ¿qué es lo mejor? De pronto, bueno, un consejo de la palabra, un consejero nos ayuda a descubrir que tenemos mayor capacidad o posibilidad para determinada actividad que para otra. De hecho, si está todo en tu mano para una actividad o para un oficio, un trabajo, estás mucho más armado que para otro que nunca lo hiciste y que te tenés que armar. Entonces, ese consejo encontramos en la palabra del Señor, muy oportuna para dirigirnos. Ese consejo que nos ayuda a tomar las decisiones buenas en las áreas fundamentales de nuestra vida. Días atrás yo los escuchaba en el programa Viralizando Esperanza, estaban hablando de el yugo desigual. Ese fue en el de la noche, no en Viralizando Esperanza. En Buenas Conclusiones, sí. Hablábamos del yugo desigual, sí. Y estaban hablando de... A modo de consejo, ¿no? Fundamentarse en las Escrituras, porque estaban hablando de una decisión que es fundamental. Claro. ¿Qué tendrá más garantía, lo que a mí se me ocurre o lo que Dios estableció en su palabra?
evidentemente. Lo que Dios estableció, seguramente. Por esto en las Sagradas Escrituras se encuentra el consejo oportuno para cada decisión, para las decisiones fundamentales. Es que muchas veces cuando nos encontramos frente a los momentos de decisión, una vez escuché a alguien decir esto, hay decisiones que es necesario tomarlas en frío. Y hablaba específicamente sobre el tema de la decisión de la donación de órganos. Era un hombre que hablaba acerca del tema de donar órganos, tanto uno personalmente como de algún familiar. Y uno dice, porque nunca queremos pensar en eso, Claro. pero cuando ocurre es muy difícil tomar una decisión. Y uno Claro. ya sabe lo que está bien, pero es muy difícil. Entonces hay que tomarla en frío antes. Son muchas las oportunidades en que nos encontramos frente a situaciones, puede ser algo grave como esto o no, o pueden ser decisiones buenas, que abren un panorama nuevo en tu vida, como puede ser una mudanza, un cambio de nación, una boda, distintas cosas, ¿no? Pero al estar en ese momento es muy difícil tomar una decisión porque hay cuestiones emocionales que se mezclan y son muy fuertes. Si no lo hubieras tomado antes, chao. Si no la tomaste antes, ¿no? Y a veces no tenés la oportunidad de tomar la decisión antes. Pero lo que sí podés decidir es, yo me voy a guiar por las Escrituras, por ejemplo. Y cuando llegue ese momento, más allá de lo que siento o lo que a mí me parece, voy a ir a lo que a la decisión que tomé primero, que fue voy a respetar, voy a honrar lo que dicen las Escrituras. Claro, estableciste. Estableciste. Exactamente. Cierto, y de esto quería hablarte de establecer fundamentos. Cuando uno de pronto hace una sociedad, se asocia con otras personas para trabajar, aparte de lo reglamentario, lo estatutario que tenga esa asociación, tiene que haber principios de relación, de carácter, de vínculo humano que tienen que establecerlo, que es el respeto el uno al otro, la fidelidad, lo que llamaríamos los valores, ¿cierto? En una ocasión leía un caso de dos hombres que tenían una agencia de ventas de autos. Uno de ellos se enfermó mal, estuvo mucho tiempo con una gran dificultad en su salud y bueno, cuando logró reponerse y volvió, él se sentía como una visita en el lugar de trabajo porque todo lo había hecho su socio. Entonces cuando había una venta, él consideraba que le tocaba menos y el socio le repartía por igual. Decía, no, pero esto lo hiciste vos. Y entonces decía, esto lo hemos enfrentado entre los dos, lo que sufriste lo sufrimos los dos, el beneficio lo tenemos los dos. Estableció el valor de la relación por encima del dinero. Claro. Entonces esas cosas que se llama establecer, va también en la vida, en la vida del matrimonio. Yo quiero contarles aquí una experiencia muy particular. Cuando rumbo al casamiento con mi esposa, con Claudia, establecimos que nuestro fundamento en las Escrituras sería lo que Cantares 8:7 dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Es decir, dos jovencitos enamorados, entusiasmados, pero preveíamos que la vida podría traer situaciones, de esas situaciones que menos mal que supiste que podrían venir, y establecimos nuestra unidad de pareja y de matrimonio en el fundamento de esta palabra: las muchas aguas no van a poder apagar este amor. Bueno, ya con más de 41 años de casado, hemos perdido la cuenta cuántos terremotos, tsunami, maremoto, huracán, hemos perdido la cuenta. Los hemos vivido como cualquier otro matrimonio, como cualquier otra familia, pero nos dimos cuenta que el fundamento de la palabra de Dios es lo que siempre nos ha sostenido. Es lo que Jesús dijo, que el que escucha su palabra y la toma en cuenta, Jesús dice, voy a considerarlo el hombre sabio que estableció su casa sobre la roca. Porque que esté sobre la roca no la exime de los vientos y de las tormentas. Y Jesús dice, la golpearon las tormentas, los vientos, vino el agua, la sacudió y no cayó, la firmeza de la roca. Entonces, yo quiero animar a toda persona a establecer sus vínculos en acuerdo con los principios de la palabra del Señor. Van a sostenerte en el momento duro, van a alentarte, van a socorrerte cuando perdiste el horizonte, cuando perdiste el norte.
te va a sostener. Dios interviene con los que le han dado intervención. Claro. Él interviene y te da su socorro. Bueno, conozco muy poco de brújulas, casi todas brújulas de juguete las que he tenido en la mano, pero veo que siempre marcan el norte, ¿cierto? Siempre, claro, porque apunta, esa agujita está imantada y sigue el norte magnético de la Tierra. Claro, Entonces sí. no le puedes cerrar, siempre va a apuntar para el mismo lugar. Vos la das vuelta para arriba, para abajo y siempre apunta al mismo lugar. Los demás puntos cardinales, cuando encontraste el norte, te es más fácil encontrarlos. Si no, no sabes dónde estás. Claro. Te orienta, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor siempre va a marcarte ese norte. Va a marcarte la dirección para que salgas de la desorientación. Así que, bueno, decíamos hoy, ser corregido de las cosas que no están bien, pero en las cosas que están bien ser orientado con un consejo más preciso en la palabra del Señor, dándonos fundamentos en las decisiones, establecer nuestras decisiones en base a fundamentos de la Escritura, para no perder el norte cuando las tormentas nos acechan, nos golpean. Y aunque a veces la barca hace aguas, no se hunde porque el Señor interviene. Amén. Amén. Vamos a escucharlo un poquito más desde la mitad, ya que lo habíamos cortado antes, para que puedas disfrutar un poquito más. Se llama Aquí estamos, de Marcos Vidal. Me agolpan en la mente y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos, llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Bien, continuamos entonces ya con el punto, hoy va a ser el último. Con la brújula en la mano, enfocados en los puntos cardinales. Da para correctos. seguir hablando mucho más, Sí. pero tenemos que dejar también con un poco de hambre a la audiencia, Bueno, para nos- que sigan interiorizándose en esto, trabajando estos Nos puntos. pasa lo que decíamos en programas anteriores, cuando vos te acercás a la tapia de madera Sí. y empezás a mirar por el agujerito, empezás a ver todo lo que hay del otro lado. Bueno, y eso que todavía estamos hablando de la palabra del Señor, estamos hablando en torno a la palabra. Ujú, Todavía no nos hemos metido a profundizar textos, ujú. no nos hemos metido a profundizar el contenido. Casi que es en un modo genérico que estamos hablando en torno a nuestra relación con la Las palabra escrituras, sí. y el efecto de las escrituras dentro nuestro. Así que, bien, decíamos hoy que no hay que tenerla como amuleto, ni, bueno, si la usás como refrán no está mal, pero que ese refrán tiene un respaldo divino que puede producir un glorioso efecto. Sí hay que usar la palabra como alimento del espíritu, como remedio de Dios en las dosis diarias. Creo que este es el remedio que no tiene contraindicaciones, no tiene riesgos si la dosis es más grande. Sí. Lo que sí tiene que ser continua, y esto nos hace bien. Bien, nuestro tercer punto comprometido con nuestra audiencia es
la perspectiva de lo celestial, más allá de las nubes. El cielo existe. Veía una película que me recomendó el pastor Marcelo Próspero días atrás. La recomiendo, está linda. Pueden verla con los chicos. Es una película, presenta muy lindo el orden familiar. Es un niño que tiene una experiencia, por lo que puede demostrar que el cielo es real. Está en YouTube, se llama así, El cielo es real. Muy linda, una película con su cierto tono de diversión, pero que te va a dejar pensando mucho en esta realidad, que no hay que mirarla del lado místico, que asusta, mucho menos desde el lado amenazante. El cielo es verdad, Dios es verdad. ¿Qué necesito? Y enfocar mis ojos hacia Él. La perspectiva de lo eterno, la perspectiva de lo espiritual, la perspectiva de lo divino, de lo celestial. Cuando uno pierde la perspectiva de lo celestial, de lo divino, de lo que nosotros llamamos sobrenatural, tema que hemos hablado más de una vez, ¿no es cierto? Sí. Días atrás, en una de esas meditaciones por allí, temas que me atrapan, hice algunas anotaciones que tarde o temprano las voy a traer por acá. Que cuando nosotros naturalizamos demasiado el mundo natural, desnaturalizamos lo que es lo que llamamos el mundo sobrenatural. Entonces, configurados, nuestra visión está en este ámbito del mundo natural, y nos cuesta creer que el mundo sobrenatural es más real que este. Es más, no va a terminar nunca. Claro. Este sí va a terminar este un día. Es pasajero, aquí todo es caduco, y en el reino celestial las cosas son eternas y permanentes, incluidos nosotros. Que no tendremos fin de vida. Claro. ¿No? Nuestra vida en realidad definitiva comienza en la dimensión eterna. Este fue el reclamo que Jesús le hizo a Pedro cuando Pedro, queriendo compadecerse de Jesús, porque Jesús les hablaba del sufrimiento a que iba a enfrentar, Pedro le dice, no, que esto no te vaya a acontecer. Y Jesús lo reprende porque realmente el diablo estaba tratando de movilizar la susceptibilidad de Jesús si le fuera posible. Y entonces le dice Jesús, porque no pones tu mira en las cosas de arriba. Perdiste la perspectiva de lo celestial. Claro. Perdiste la perspectiva de lo eterno. Es trágico para cualquier persona en su vida particular, su vida ministerial, su vida comercial, en lo que sea. Cuando uno pierde la perspectiva de lo eterno, pierde la perspectiva de lo sobrenatural, que esto tiene que ver con la intervención divina. La intervención de la mano de Dios obrando milagros, abriendo caminos, como escuchamos en una canción, ¿no es cierto? Rompiendo obstáculos, operando poderosamente. ¿Y qué ser humano no necesita esto? Entonces, ¿qué necesito yo de la palabra? Necesito que me corrija mis errores, que me aconseje en las decisiones normales de la vida, pero que me abra los ojos a lo eterno. Claro. Desde el punto de vista de lo eterno hay tantas cosas que trabajan con nosotros y que si logramos tener esa perspectiva de lo eterno, hay muchas cosas a las que nos dejamos de preocupar acá en la tierra. Nosotros cuando nos trazamos un plan, como tenemos naturalmente una perspectiva desde la tierra, vemos a corta distancia, ¿no? Los famosos 8 kilómetros sin niebla, cuando te dicen cómo está la visibilidad, 8 kilómetros para adelante cuando está todo bien, no ven mucho más allá de eso. Entonces empezamos a trazar planes. Y si queremos llegar del punto A al punto B, tenemos que atravesar por una cantidad de cosas y tiene que ir marchando todo más o menos bien porque donde ocurra algo que nos saca los planes nos da la sensación de que ya no alcanzamos el objetivo. Y cuando sometemos una palabra que Dios nos da a ese mismo criterio, ahí es donde empiezan las preocupaciones. Cuando recibimos una palabra de Dios que dice qué es lo que Él quiere hacer con nosotros y qué va a hacer, sea que está en las Escrituras o sea una palabra personal que Dios te ha hablado, que vas a llegar del punto A al punto B,
Y nosotros ya nos trazamos un mapa. Bueno, entonces tienen que pasar una cantidad de cosas y pasa el tiempo y tal vez esas cosas no pasan o las empezamos a hacer y de repente se derrumba todo y perdemos la perspectiva del Dios soberano que Él no necesita que pase, que transcurra ni todo ese tiempo, Porque ni Él lo todo está- ese plan. lo está viendo Él te está todo. diciendo, voy a llegar de acá a acá, descansá. Nosotros somos los que nos preocupamos en el camino. Y Pedro dice al respecto, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Así que si vos pensás que, me va a llevar 1000 años llegar a ser así, Dios lo hace en un día, no tiene problema. Sí. Y tenemos ejemplo, por ejemplo, para cerrar esto con un ejemplo de las Escrituras, es la vida de José. Porque él tiene un sueño en el que está gobernando. Y ese es el punto B. Y él está en un punto A, donde es el menor de los hermanos. El punto B es que está gobernando sobre todo. Ahora, en el medio ocurrió todo lo contrario a lo que podría una persona natural Claro. pensar que tenía que pasar para que él termine gobernando. Ahora, cuando Dios dijo, este es el momento, la palabra se cumplió. Cuando tenés tus ojos en Jesús, en lo eterno, vos podés estar tranquilo que la palabra se va a cumplir por oscuro, difícil, que vos veas tu panorama actual. Yo le puedo asegurar a cualquier persona que cree que tiene suficiente valor para trazar el proyecto de su vida, como que no necesita a Dios porque tiene suficiente valor, yo le quiero decir que para seguir los planes de Dios le hace falta mucho más valor. Ah, sí. Te hace falta mucho más valor, porque en tantos casos vos estás haciendo lo que el Espíritu Santo te hizo entender sin ver. Ujú. Lo vas a ver llegado el momento. Bueno, esto sucede en muchos ámbitos. Escuchaba una ocasión los artistas que filmaron aquel material que se emitió por Canal 5, la película Moisés. Ajá. Nosotros vimos la película, pero uno de ellos contaba, el primer actor, cuando el director y todo el personal los llevaron a filmar la escena donde Dios le habla a Moisés desde la zarza, Ujú. dice, el árbol no estaba ahí, no había nada. El director me dijo, mirá para ese lado y decí tal cosa. Claro, después lo completaron por Poné CGI. cara de tal cosa. Y dice, yo me sentía raro haciendo los gestos, diciendo lo que tenía. Y delante mío no había nada. No había había nada. un camarógrafo había. Cuentan también cuando se hizo el simulacro, de las aguas del Mar Rojo que se abren. Toda la gente pasó entre medio de unas telas de color y les decían, hagan este gesto, digan esto, hagan así. Y pasaban entre dos telas, ellos no entendían nada. Claro. Lo entendieron cuando vieron la escena terminada con todo lo que va. Ujú. Bueno, ¿a quién dice tener valor para llevar la vida a gusto propio? Yo quiero decirle que llevarla como Dios te guía necesita mucho más valor. Sí. El valor de la fe, y esa fe se fundamenta en la perspectiva de lo celestial. Ujú. Se fundamenta en la perspectiva de lo eterno, y no encuentro ningún otro lugar donde direccionar mi vida que en el poder transformador de la palabra de Dios. Si hay alguien que sabe cómo es el cielo, es el que vino del cielo. Si es alguien Sí, que eso sabe es. cómo va a llevarnos al cielo, es el que Es el vino que del vino desde cielo. allá. Es más, vino sabiendo todo lo que nosotros necesitábamos, todo lo que nosotros podríamos enfrentar o pasar. Entonces, necesito el poder transformador de la palabra de Dios para conocer lo eterno, Ujú. lo celestial. Entonces, la vida de una persona comienza a superar la razón de vivir, porque no estás viviendo para lo pasajero, estás viviendo para lo eterno, Ujú. estás viviendo para lo glorioso, cosas que a veces en esta vida no son tan maravillosas como uno la quisiera, pero en realidad no solamente estás manejando tu destino terrenal, pasajero, estás cultivando tu destino de carácter eterno. Por eso no hay que perder la perspectiva de lo celestial, de lo eterno, que esto lo encontramos en la palabra del Señor. Ujú. La perspectiva de lo sobrenatural ante una situación de salud, una situación, de provisión, una situación de trabajo, saber que Dios interviene y que Dios te da el socorro. Ujú. Y voy a decir algo que fue palabras introductorias de la semana anterior. No queremos encuadrar nuestros contenidos en un formato de carácter teológico. Sí. Queremos enfocarlo del punto práctico. Hay un joven empleado de un hermano nuestro. Él escuchó al hermano compartir testimonios
le escuchó compartir momentos donde él oró y Dios le respondió. Ujú. Y un día, este joven venía por la avenida Circunvalación y su auto se detuvo. Horario de la noche donde corría todos los peligros y nadie paraba para ayudarle. Ujú. Y el auto no funcionaba y él se acordó de lo que escuchó y se animó a hacer una oración. Recurrió a lo sobrenatural, Ujú. recurrió a lo celestial. El auto arrancó, llegó a su casa y al día siguiente, cuando fue al trabajo, fue derecho a contarle a la contar el persona testimonio. que le abrió los ojos sobre la perspectiva de lo eterno. Yo creo, si toda persona que nos está escuchando hoy le pudiéramos abrir sus ojos a la perspectiva de lo eterno y mirar por encima de la cuarentena, del coronavirus, de la pandemia, pudiera mirar por encima de todo esto para decir, Dios está en el trono inamovible, Pero claro. poderoso, y eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Creo que, como dije las semanas pasadas, a veces uno tiene que terminar con un, bueno, chao, me voy, porque uno se entusiasma, ¿cierto? Pero quisiera terminar con una oración, y sí, como lo dije al principio, ya venía en cierto modo concientizado de que iba a quedar en deuda Ujú. con los otros temas siguientes. Voy a hacer mención de uno de los temas siguientes porque me interesa mucho que esté alerta, atento, y el próximo día cuando emitimos este contenido, el poder transformador de la palabra de Dios le ponga la oreja pegada ahí al parlante o lo mire en YouTube, Ujú. que tiene que ver con recibir iluminación. Siempre que hablamos de iluminación, a nosotros se nos figura como en el auto, prendiste la luz y alumbra para adelante. Empezás a mirar para adelante. ¿Cierto? Entonces hay que alumbrar adelante el camino. Bueno, lo cierto es que la belleza del camino muchísimas veces no la vemos porque lo que necesitamos es iluminación para adentro. Para adentro nuestro. Entonces vamos a hablar de esa visión introspectiva, descubrir nuestras propias sombras, que esto es lo que hace la palabra del Señor. Nos ilumina para descubrir las sombras que tenemos en el alma, Ujú. correr esas sombras o fulminarlas con la luz de la palabra y poder vivir una vida, de paz, de confianza, de fe, pudiendo desarrollarnos. Yo quiero terminar esto antes de orar diciendo qué es lo que nos motiva a hablar del poder de la palabra de Dios. Es que hay gente bellísima, hermosa en su capacidad, más allá de la apariencia física. Hay personas que son personas preciosas, los talentos, la capacidad, la calidad de persona, Ujú. pero obstaculizado por una cantidad de traumas, de tormentos, de recuerdos, de dolor, de culpas. No le deja desarrollar ese potencial. Entonces, esa es la razón por la que nos vamos a meter, a tratar la importancia de la iluminación adentro nuestro. Queda pendiente entonces para la semana que viene. Quedamos en deuda, como lo había anunciado, pero prometo que la voy a pagar, prometo. Tenemos una oración. Por supuesto. Padre Dios eterno, quiero rogarte, Señor, que a todo lugar donde llegue esta palabra, este contenido, pueda encender el espíritu de las personas que lo están escuchando, Señor. Y estar abiertos, ayúdanos a estar abiertos para ser corregidos en todo lo que tu palabra nos ministra, para ser corregidos. Señor, queremos meternos en las cartas de los apóstoles que trataban con la iglesia, que trataban con los recién convertidos, que les enseñaban a cómo salir de las tinieblas y vivir en la gloria de tu luz. Señor, te rogamos que nos ayudes, que podamos, Señor, tener esa relación con tu palabra, que podamos adquirir el consejo justo en medio de las decisiones importantes de la vida. Señor, entre lo bueno queremos que tú nos ayudes a descubrir qué es lo mejor. Y por sobre todo te pedimos, Señor bendito, ábrenos los ojos espirituales. Señor, yo te ruego por el oyente que ha perdido la visión de lo sobrenatural, que la vida lo encerró, lo golpeó, lo acorraló, está como en el
pozo profundo, en el hoyo sin salida, pero al mirar para arriba descubra que tu mano está extendida para sacarlo de allí. Señor, vuelva a crecer la perspectiva de lo eterno, de lo glorioso, de lo sobrenatural en la vida de los oyentes. Bendigo los hogares, bendigo las familias. En el nombre de Jesús, bendigo a la persona que está trabajando en esta hora y que se detuvo para escuchar esta oración y que se haga parte y reciba el toque de la gloria de Dios en su alma y en su espíritu, y descubra, Señor, que no estás lejos, estás más cerca de lo que nosotros imaginamos. Bendito Dios, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Nos encontramos entonces la semana que viene y seguimos hablando del poder transformador de la palabra. Amén. Santo, santo, dice, cantan santo, y su iglesia.